Libro de Oseas, capítulo 8, versículos del 11 al 14. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, y tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley, y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Versículo 14. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. El profeta Oseas profetizó durante un largo periodo, más de 60 años. El libro de Oseas fue escrito probablemente entre el 755 y el 725 a.C. Oseas vivió y profetizó en tiempos de decadencia espiritual, decadencia religiosa, moral en el pueblo de Israel. Eran tiempos en el reino del norte donde había idolatría, robos, asesinatos, corrupción. Esto era algo muy común en esa sociedad. El nombre Oseas significa salvación. Y eso nos recuerda que a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras iniquidades, el Señor no quiere la condenación del pecador, sino que sea salvo por medio de Jesús. En este libro de Oseas encontramos 3 pecados de Israel, los cuales también podemos encontrarlos hoy en la vida de muchos cristianos. El primer pecado, la infidelidad. Oseas capítulo 2, verso 8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Israel era un pueblo infiel para con Dios, como tú y yo hoy en día. Ellos recibían bendiciones de parte de Dios, pero en lugar de agradecerle a Él por sus bendiciones, lo que hacían ellos era adorar a Baal, usando las bendiciones que su Dios les había dado, las utilizaban para ofrecerlas a los dioses. Lastimosamente hay muchos cristianos que hacen lo mismo con las bendiciones que reciben de parte de Dios. En lugar de ser agradecidos, fieles con Dios, usan sus bendiciones de parte de Dios y las ofrecen a esos dioses. Incluso a veces utilizamos las bendiciones de Dios para gastarla en deleites y placeres del mundo. Santiago capítulo 4 verso 3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites. Este es el primer pecado de los 3 que cometió Israel en este libro de Oseas: infidelidad. El segundo pecado, desechar el conocimiento. Oseas capítulo 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿el qué? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El pueblo de Israel desechó el conocimiento de la ley de Dios, y el no conocer a Dios ni su ley produjo una sociedad llena de violencia, corrupción, como está pasando hoy en día. ¿Cómo están quitando a Dios de las escuelas? ¿Cómo quieren quitar a Dios de nuestras vidas, de los hogares? Y ese es el mayor error que podemos cometer. Como cristianos tenemos que comprender que conocer a Dios y su palabra es lo único que nos permite vivir una vida agradable al Señor. Colosenses capítulo 1, verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El segundo pecado de Israel en este libro de Oseas fue el desechar el conocimiento. Y el tercer pecado, el falso arrepentimiento. Oseas capítulo 7, verso 8. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos.
Efraín fue torta no volteada. Y yo me preguntaba, ¿qué es esto de una torta no volteada? Y pensé en una cocina, en un fogón. Una tortilla que si solo la haces de un lado, por la otra parte puede estar cruda. Por poner un ejemplo, una tortilla, una torta. El Señor sabía que en los tiempos de angustia su pueblo vendría al arrepentimiento, pero no fue así. El arrepentimiento de Israel era falso. No querían convertirse por completo al Señor. Eran como una torta no volteada. La palabra de Dios nos declara que Dios quiere de nosotros un arrepentimiento verdadero, sincero. El verdadero arrepentimiento es el que produce la conversión en la vida de la persona. Hechos capítulo 3, verso 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. A pesar de su infidelidad, Dios seguía amando a su pueblo. Oseas capítulo 2, versos del 13 al 14. Y la castigaré por los días en que incesaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaban de mí, dice Jehová. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Dios tuvo que castigar muchas veces a su pueblo por infidelidad, por rebeldía, por idolatría, pero eso no significaba que lo había dejado de amar. Muchas veces nosotros pensamos que el Señor nos castiga, el Señor permite que vengan situaciones duras a nuestra vida y pensamos que Él no nos ama, que Él no nos quiere. Ese es un engaño de Satanás. Si el Señor te exhorta, te disciplina, es porque te ama. Siempre te va a amar. Dios usaba esos procesos de disciplina y de castigo para hablar al corazón del pueblo, para hacerles entender que Él los amaba a pesar de todo. Aunque su pueblo se alejaba de Dios, Él seguía siempre buscándolo y atrayéndolo hacia Él. No dejaba que se perdiera a pesar de su rebeldía, su idolatría. Oseas capítulo 11, versos 2, 3 y 4. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sus sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo les cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. A pesar de que tú y yo somos infieles, Dios permanece fiel. Nosotros pecamos, pero la fidelidad de Dios permanece para siempre. Tenemos un Dios fiel, un Dios que perdona, pero tenemos que arrepentirnos de verdad. Que no sea un arrepentimiento falso como hemos leído. Un Dios fiel, un pueblo infiel. Eso es lo que somos muchas veces. Si quieres dejarnos algún comentario, si quieres en algún momento corregirme porque a lo mejor no me he expresado bien, yo te invito a que lo hagas a través de WhatsApp, a través de Telegram o a través del canal de YouTube de Radio Solidaria. Ahí compartimos todas estas reflexiones. Si tú quieres aportar algún tema para tratar próximamente, con total libertad puedes hacerlo.